Hola y bienvenidos a este video, en donde vamos a hablar de la regla del polígono. Esta regla del polígono se utiliza para sumar más de dos vectores, y se apoya mucho en la regla del triángulo o en la ley del triángulo. Si no sabes o quieres recordar lo que es la ley del triángulo, aquí arriba te dejo una tarjetita donde hablo de esa regla. La regla del polígono la utilizamos cuando queremos sumar más de dos vectores, como por ejemplo aquí tenemos un sistema de tres vectores a los cuales les queremos encontrar la resultante, y para poderla encontrar lo que tenemos que hacer es trazar un polígono, y este polígono lo vamos a trazar como si usáramos la ley del triángulo, es decir que en la punta de un vector colocamos la cola del otro, y así de manera sucesiva, como mostramos a continuación. Tenemos el mismo sistema de tres vectores, vector A con dirección, magnitud y sentido, vector B con su dirección, magnitud y sentido, y el vector C con su dirección, magnitud y sentido. Y estos tres vectores son concurrentes en el punto 0. Lo que hacemos primero es trazar el punto 0. Ahora trazaremos el vector A con su dirección, magnitud y sentido. Y en la punta del vector A colocamos la cola del vector B y lo trazamos con su dirección, magnitud y sentido. Y ahora en la punta del vector B colocaríamos la cola del vector C y lo trazamos con su dirección, magnitud y sentido. Y el vector resultante es el que se traza desde el punto 0 hasta el final de la suma, es decir, hasta la punta de C. Y este vector resultante igual va a tener una dirección, una magnitud y un sentido. Y aquí decimos que la resultante es igual a la suma del vector A, el vector B más el vector C. Pero hay muchas maneras de poder trazar este polígono de fuerzas, porque si se dan cuenta se forma un polígono o una figura de varios lados. Por ejemplo, otra manera sería, tenemos el mismo sistema de fuerzas con vector A, B y C, y lo que hacemos primero es trazar el punto donde son concurrentes estas fuerzas, y ahora voy a empezar por el vector C. Y para continuar con la suma, en la punta del vector C colocaré a la cola de otro vector, que en este caso va a ser del vector B. Y lo trazamos con su dirección, magnitud y sentido. Y ahora en la punta de B colocaríamos la cola del vector A y lo trazaríamos con su dirección, magnitud y sentido. Y el vector resultante de igual manera es el que se traza desde el punto 0, desde el origen hasta el final de la suma, es decir, hasta la punta de A. De tal manera que la suma o la resultante será igual a la suma del vector C más el vector B más el vector A. Y aquí tenemos otro ejemplo de cómo podríamos trazar este polígono de fuerzas. Igual tenemos el vector A, el vector B, el vector C, el mismo sistema de fuerzas con el mismo punto concurrente, y lo que hago es primero trazo el punto concurrente, el punto 0, y ahora trazaría el vector B con su dirección, magnitud y sentido. Y en la punta de B coloco el vector A y lo trazo con su dirección, magnitud y sentido. Y ahora en la punta de A coloco la cola del vector C y lo trazo con su misma dirección, magnitud y sentido. Y la resultante de igual manera es el vector que se forma desde el punto 0 hasta el final de la suma, es decir, hasta la punta de C. De tal manera que la resultante es igual a B, el vector B, más el vector A, más el vector C. Y ahorita hemos trazado tres polígonos diferentes, los cuales tienen que tener la misma resultante. Y hasta ahorita hemos trazado tres diferentes polígonos. Y estos polígonos nos van a dar la misma resultante, como aquí se muestra en esta figura. El primer polígono representa la suma del A más B más C. Primero A, luego B, luego C. El segundo polígono es C, luego B, luego A. Y el tercer polígono sería B, luego A y luego C. Y vemos que la suma de vectores pues va a ser conmutativa. Para encontrar la resultante podemos trazar los vectores de manera gráfica. Esto involucra que yo tenga reglas, lápices, transportadores, escuadras para poder trazar cada uno de los vectores, o podemos utilizar trigonometría. Y si usamos trigonometría tenemos que empezar a resolver de la siguiente manera. Por ejemplo, este polígono de fuerzas, en donde tengo la suma de A, luego B y luego C. Lo primero que hago es trazar el punto 0, luego trazo el vector A, en la punta de A coloco la cola de B y lo trazo, y ahora lo que tendría que determinar es la resultante que se forma desde el punto 0 hasta B, de tal manera que tendría una resultante 1 que sería igual a la suma del vector A más el vector B. Y ahora en este vector resultante trazo el vector
C. Y la resultante total de este polígono es el que se traza desde el punto 0 hasta el punto C, de tal manera que la resultante total es igual a la suma de la resultante 1, que es la suma de A más B, más el vector C. Y esto nos indica que la suma de vectores es asociativa. Quiere decir que la resultante total es igual a la suma de la resultante 1 más el vector C, que esto es igual a la suma de A más B, y luego sumaría C. De tal manera que tendríamos que resolver dos triángulos de fuerza para poder encontrar la resultante total. Pero este método del polígono no es muy usado. Lo que más se usa es descomponer los vectores y hacer la sumatoria de sus componentes rectangulares. Y esto lo explicaremos en el siguiente video. Gracias por ver, no olviden darle me gusta, suscríbanse y compartan.